Mi segundo oxímoron es el mundo es plano, este concepto de Freeman que nos decía que todo está más cercano, ¿no? Y que las globalizaciones ya no son de los gobiernos ni de las empresas, sino que son de las personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí aplica perfecto la metáfora de Bauman con esto de lo líquido, donde los límites entre disciplinas se desdibujan, ¿no? Y vivimos en esta era eco, info, nano, bio, cogno, donde todas las distinciones que estaban tan bien hipersegmentadas hoy día pierden vigencia. Y por eso es tan interesante una noticia que aparece hace pocos días desde la administración finlandesa, el Ministerio de Educación de Finlandia, cuando plantea que van a desaparecer las clases por temas y ahora van a ser por tópicos que son multidisciplinarios, es decir, varios docentes en un aula para discutir un solo tópico, ¿no? Y esto me parece que es mucho más parecido a cómo funciona el mundo real que cómo funciona la manera en que tradicionalmente se ha segmentado el conocimiento. Miren, hablando de conocimiento y las maneras de estas transformaciones, quisiera usar esta imagen de las metas del milenio de las Naciones Unidas para el 2015, de reducir al máximo los niveles de analfabetismo. Y como vemos, están altamente concentrados en el norte de África y en el sur de Asia. Pero ahora vemos aquí una imagen distinta. Es una imagen de gente generando contenidos en Wikipedia, que me parece que es otros analfabetismos del siglo XXI. Ya no es solamente gente que puede leer y escribir, sino que gente que puede generar contenidos y subir contenidos a la red. Yo me pregunto, ¿por qué si el volumen de personas que habla español en el mundo es un volumen importante, no tengo la cifra en este minuto, no guarda ninguna relación con los contenidos que existen en Internet en castellano, que son solamente el 5%? Solamente el 5%. Tenemos una enorme brecha entre acceso y generación de contenidos. Y yo creo que esa brecha es profundamente ilustrativa de, de estos nuevos otras habilidades y estas nuevas otras brechas que se están generando en Internet. Y aquí recojo esta idea de Clay Shirky, que plantea que las tecnologías se hacen socialmente interesantes cuando ya son tecnológicamente aburridas. Y esto habla de un desfase que no hay que entenderlo como un karma, sino como una oportunidad entre el aceleradísimo desarrollo tecnológico y el siempre menos acelerado cambio cultural y cambio de prácticas, ¿no? Lo representaba Everett Roger con su curva de la innovación, ¿no? Por ejemplo, cuando el boom de los 2.0 ya pareciera ser algo mucho menos trendy, mucho menos boom, ya uno lo encuentra mucho menos en la literatura de punta, hemos visto en los últimos años varios modelos educativos con este énfasis en lo 2.0 y hablamos de la universidad 2.0 y los gobiernos 2.0. Entonces vemos aquí un desfase entre los desarrollos tecnológicos y los cambios organizacionales. Y esto es algo que no es nuevo, eso es algo que ha existido de siempre. Y la pregunta que yo me hago a la luz de la educación es, ¿cómo generar los adecuados instrumentos para rastrear, para tener los radares, identificar cuáles son los cambios tecnológicos que realmente definen cambios de conducta que son sustantivos y cuáles son aquellos cambios que son solamente espejismos, humo? Y aquí me voy a ir a nuestro tercer oxímoron, que es la oficina móvil, ¿no? Y la oficina móvil tiene que ver con este boom de la tecnología de bolsillo que genera este acrónimo de SOLOMO, social, local y móvil, ¿no? O FOMO en inglés, ¿no? El fear of missing out, este temor a perderse algo porque en un momento alguien quedó desconectado. ¿Cuántas personas de las que están hoy día escuchando esta conversación, la última fuente de interacción que tienen en el día es con su teléfono, porque hacen un consumo de su correo electrónico, de sus redes sociales, qué sé yo, y es su primera fuente de información en la mañana cuando se despiertan, ¿no? Como si en esas pocas horas que dormimos algo sustantivamente importante hubiera pasado en el mundo y que no nos hubiéramos podido perder, ¿no? Ese es el FOMO que se representa mucho cuando la gente puede dejar cualquier cosa en casa cuando sale a la mañana, menos el teléfono. Y esto guarda relación con este enorme boom, no tanto de la penetración de Internet, sino que del acceso a la telefonía móvil, ¿no? Y esto ha sido muy, muy claro en países en vía de desarrollo. En África, por ejemplo, que hizo el Leapfrog y saltó inmediatamente a la telefonía 3G, siendo que no tenían
la conectividad en equipos de escritorio como tenía en otras zonas del mundo. Y esto ofrece muchas oportunidades y ofrece muchas transformaciones, por ejemplo. Hablamos hoy día de esta generación más móvil, que es una generación multicontextual, multiplataforma y multimedio. Y cuando digo multiplataforma es porque los contenidos viajan en la nube y transitan en distintos espacios y en distintas interacciones durante el día, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué transformaciones implica esta generación esta generación nómade, con N? Con K es la de John Moravec, Nomad, de agente del conocimiento. Nómade en términos de que está permanentemente cambiando los contextos y los espacios. Creo yo, esto abre enormes posibilidades a la hora de pensar en dosis de aprendizaje que trascienden el aula, en dosis de aprendizaje que trascienden un libro, un contenido texto, una fuente de información. Y de la misma manera que los contenidos fluyen en distintas plataformas, en distintos soportes, ¿cómo hacer para que el aprendizaje fluya en estos distintos espacios? Yo creo que hay una pregunta sustantiva, ¿no? Estamos viendo en estas nuevas generaciones, y esto es interesante porque cuando hablamos de nuevas generaciones ya no hablamos con aquellos que nacieron con Internet, la primera generación de usuarios de Internet, ya hay una generación posterior a esa, ¿no? Entonces hay un desfase y empezamos a ver que esta generación más reciente, ya no lo que Prensky llamaba nativos digitales, sino que una generación posterior, son usuarios mucho más intensivos en las redes sociales, son usuarios mucho más intensivos del video, por ejemplo, que lo que podría haber sido de otras plataformas donde aquellos nativos digitales que ya no son tan jovencillos, tengo muchos problemas con el concepto, pero eso lo puedo conversar en la parte de preguntas y respuestas, generaba, ¿no? Ahí empiezan a haber cambios de conducta y cambios de transformación. Un dato que me parecía interesante es este estudio que menciona que hoy día es más probable que un joven en un país desarrollado cuente con un teléfono que cuente con un libro, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es, más que ver si es libro versus teléfono, ¿cómo hacemos una articulación de ambos? ¿Y cuánto de la lectura en pantalla de un teléfono también es reconocido como lectura real, ¿no? ¿Por qué poner lecturas unas sobre otras? Es algo que me parece que es una discusión interesante. Entonces, bueno, aquí hay una representación de cómo esta generación móvil es multidispositivo y cómo están generando en algunas zonas más que otras del planeta contenidos en la red. Y aquí voy a ir a mi cuarto oxímoron, individuo colectivo, que es un concepto de el libro Network de Barry Wellman, que sugiere esta tensión en un sujeto que es muy social, pero al mismo tiempo está profundamente individualizado, ¿no? Esto que decía hace un minuto, formas sociales de ser solitario. Hay unas tensiones, y estas tensiones, por ejemplo, la vemos entre esta contradicción entre estamos más con otros y estamos más en la esfera pública de Internet, pero hemos renunciado a nuestra privacidad, ¿no? Estos límites entre trabajo y vida personal, ¿no? Y esto también hace desdibujos o redefiniciones de las posibilidades de producir conocimiento y las posibilidades de distribuir conocimiento que abren llamados a desarrollar nuevos alfabetismos. Nuevos alfabetismos en esta idea de nuevos agentes del conocimiento. Y cuando hablamos de nuevos alfabetismos, no solamente estoy haciendo referencia a la destreza en el dominio digital, que sería una capa que explicó muy bien Paul Hilster, perdón, casi se me iba, sino que alfabetismo, por ejemplo, de este concepto de knowledge broker, agentes del conocimiento, que son no solamente trabajadores del conocimiento, sino que broker en la medida que están conectando y traduciendo distintos contextos. Una de las cosas interesantes que vemos de los niños en el aula es que son agentes del conocimiento porque traducen saberes de unos espacios en otros y generan saberes nuevos que no son mejores ni peores que los que puede ofrecer un docente, pero son distintos y ponen el especial énfasis en esta idea de traductores. Muchos de ustedes son traductores entre los saberes de una organización y otra, entre los saberes que puede tener un familiar y otro, o el saber que puede tener un hermano con otro. Y aquí voy a ir a mi quinto oxímoron, aprender a desaprender. Esta idea de la metacognición es tan importante en una época donde el acceso a la información es menos importante, es menos relevante que lo que puedas hacer tú con ese conocimiento. O sea, aprender a desaprender creo que es la principal contribución que puede hacer hoy día la escuela y la universidad
a los futuros profesionales, aprender a desaprender para estar permanentemente reaprendiendo. Aprender a desaprender también se puede leer como aprender a reaprender, ¿no? Y aquí quiero usar este ejemplo que es muy común, que es el de Platón, cuando en el libro Fedro escribe en contra de la escritura y plantea Platón que la escritura es inhumana porque afecta a la memoria y hace inhumano al hombre, ¿no? Y me parece que Platón, que está en los cimientos de la cultura occidental, es tan representativo de la resistencia a los cambios que estamos todos nosotros permanentemente enfrentando todo el día, ¿no? No es que la resistencia al cambio sea inhumana, todo lo contrario, cuando encontramos un estado de confort nos quedamos, hoy día somos mucho más sedentarios que nómades, sin embargo, me parece que eso es algo que hay que estar permanentemente cuestionando, permanentemente viendo qué tanto la resistencia al cambio es un inhabilitador de adaptaciones, ¿no? Distintos sistemas organizacionales, políticos, sociales, tecnológicos, tienen, como decíamos hace un momento, distintas velocidades. Y la pregunta está en cómo hacer que estas resistencias no afecten, no decanten en excluir a los educandos de posibilidades de transformaciones mucho más estructurales, no solamente las maneras de aprender y enseñar, sino que también en algo que no siempre se plantea, que es las maneras de evaluar. No basta con ser innovador en los dispositivos si no somos innovadores en la manera en que revalorizamos el conocimiento. La moneda del conocimiento, si es que se pudiera llamar así, en castellano suena un poco feo, el knowledge currency, si lo podemos llamar de alguna manera, hoy día está cambiando. Ya el valor no está, como decíamos, en acceder al conocimiento, sino que la posibilidad de conectarlo. Por eso es tan importante este concepto de George Siemens de la red es el aprendizaje. La posibilidad de construir redes de aprendizajes es lo que genera hoy día el principal valor. Ahora, cuando hablamos de educación y tecnología, tenemos una contradicción bien interesante. Tenemos contextos de mucha tecnología y de poca tecnología. Tenemos contextos de muy buenos desempeños y de malos desempeños. Pero también los podemos cruzar. Y tenemos contextos de pobres desempeños y de poca tecnología, y tenemos desempeños de mucha tecnología y de buenos desempeños. Pero la verdad es que una enorme mayoría está en entre medio. Tienen buenos desempeños con poca tecnología, o pobres desempeños con mucha tecnología, que también es algo que vemos mucho, ¿no? Entonces, obviamente, la tecnología no es una variable independiente que determina el desempeño, y la pregunta está en cómo generamos prácticas de cambios sustantivos en 360 grados, de la manera en que conceptualizamos la combinación de saberes, las maneras de evaluar, como elementos que han de ser mucho más sustantivos que solamente la transformación de infraestructura. Y aquí me parece, hay que poner más el acento en estas transformaciones que hablan de estas habilidades, ¿no? De pensamiento crítico, la capacidad de evaluar, la capacidad de analizar de manera transcontextual, que son cuestiones que son mucho más sustantivas que la adscripción a un dispositivo u otro. Yo soy de la idea de que la discusión hoy día transita hacia esto que se llama en inglés bring your own device, trae tu propio dispositivo, por lo tanto, la discusión va menos en el aparato en sí y va más en lo que hacemos con él. Y aquí voy a poner énfasis en 3 habilidades que creo que son sustantivas, que ya he ido mencionando: la capacidad de crear contenidos, la capacidad de traducir contenidos y la capacidad de compartirlos. La capacidad de crear contenidos pone fuerte énfasis en la cultura abierta, en menos copyright y más right to copy, en entender el valor del Creative Commons, que es algo que ya a veces nos sentimos como disco viejo repitiéndolo, pero muchas veces hay profes que no conocen, no se sienten cómodos, tienen dudas sobre la cultura del remix, y me parece que es algo que hay que discutirlo y hay que traerlo siempre a la discusión. La posibilidad de combinar también implica la posibilidad de equivocarse, la posibilidad de probar, y eso me parece que es un elemento sustantivo para el aprendizaje. La segunda habilidad, que es la capacidad de traducir, de transformar y contextualizar, y eso implica que en distintos contextos las cosas se leen de distintas maneras, y en la medida que nosotros tenemos esta capacidad de análisis crítico, entonces podemos explicar y entender por qué algunas cosas en unos contextos se leen de otras maneras que en otros. Y la tercera, que creo que es sustantiva, que tiene que ver con la habilidad la capacidad para compartir. Hoy día vivimos en un ecosistema donde la cantidad de posibilidades de compartir conocimientos son ilimitadas y crecen cada vez más, afortunadamente. Entonces, la pregunta que nos queda está en
¿Cómo sacamos provecho a estos contextos líquidos donde lo que fluye es el conocimiento de manera permanente, como un ciclo virtuoso? Aquí hay una imagen de cómo académicos comparten en Twitter un artículo académico y hemos visto en otros estudios cómo se identifica una correlación fuerte entre qué tanto se comparte un artículo académico en 3 días y cuánto es citado ese artículo en los años siguientes, ¿no? Y aquí quiero detenerme un segundo en algunas ideas de Michael Trucano del Banco Mundial, que sugiere las peores prácticas sobre educación y tecnología, que yo creo que son buenas porque podemos aprender mucho de ellas. Primero, la peor práctica es lanza el hardware con la esperanza que la magia suceda. Implementa en cualquier contexto las recomendaciones de los organismos internacionales. Piensa que el contenido educativo solo puede desplazar al hardware. Supón o parte de la base que puedes importar cualquier contenido de otro lugar sin la necesidad de contextualizarlo. Haz pruebas por tecnología no probada, es decir, experimenta algo que no exista, toma en cuenta estándares cerrados y cásate con un único proveedor. No consideres el costo total de la inversión, es decir, licencia, soporte, capacitación, actualización. Son muchas cosas que cuando se piensa en la incorporación tecnológica se omiten. 7. Piensa que son suficientes para resolver los problemas de desigualdad e inequidad. Y 8, no formes a los profesores. Obviamente todas estas peores prácticas hay que leerlas de manera inversa para poder sacar lecciones, pero me parece que el sarcasmo y la astucia de Trucano pone el énfasis en elementos que son sustantivos a la hora de pensar cambios estructurales. Mi séptimo oxímoron es: todo es misceláneo, todo está en todas partes. Y aquí poner énfasis en este estudio que se repite de manera sistemática en distintas economías, y es que la economía tiende a buscar y a celebrar más aquellos trabajadores que son no rutinarios, críticos y analíticos, y a desplazar a aquellos que son manuales, rutinarios y que son reemplazables por un software, ¿no? Entonces aquí el énfasis está en cómo poner sistemas de educación formal que sean más flexibles, modelos más híbridos, que no solamente pongan el énfasis en aquellos aprendizajes cognitivos tradicionales, aquello que Paulo Freire ya discutía en los años 60 como la educación bancaria, y pensar hoy día, en una época donde los algoritmos son cada vez más astutos y desplazan cada vez más empresas, ¿cuáles habilidades los computadores pueden hacer mejor que las personas para nosotros concentrarnos en aquellos otros? Maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras de compartir, y van esos entonces a estas habilidades que son más blandas, más sociales, que muchas veces no son certificables, pero no por eso no van a ser relevantes. Y aquí hay un mapa de competencias blandas que son difíciles, como decía yo, de poner bajo un grado o una calificación, son aquellas competencias que ponen de cabeza a los economistas del Banco Mundial o del World Economic Forum, porque son difíciles de medir, pero sin embargo aparecen de manera sistemática y permanente en discusiones con docentes y en discusiones con empleadores, que son las habilidades fundamentales: trabajo en equipo, colaboración, pensamiento crítico, y muchas de las que ustedes permanentemente discuten. Aquí no hay recetas mágicas, pero sí queda claro que esta idea de do it yourself termina siendo y sigue siendo permanentemente relevante. Do it yourself, hazlo tú mismo, es decir, mientras esperamos que los cambios permeen en los sistemas educativos, habremos de estimular a nuestros estudiantes que sean emprendedores de su propio aprendizaje, o emprendizaje, si lo quieren combinar entre palabras. Yo creo que eso puede ser un elemento sustantivo, ¿no? Y en el marco de aprendizaje invisible, entonces, el énfasis está en aquellas innovaciones que no son tan visibles de aparatos, sino aquellas innovaciones que tienen que ver con cambios de práctica, en un puente, como decíamos en algún momento, entre el aprendizaje formal, no formal, informal, y aquel aprendizaje no planeado, ¿no? Ese aprendizaje que tiene más que ver con lo tácito, con lo experiencial, que tiene que ver con el aprendizaje que desarrollamos en un emprendimiento, en un laboratorio, en una experimentación. Y ya me quedan mis últimos minutos un solo tópico, ¿no? Y esto me parece que es mucho más parecido a cómo funciona el mundo real que cómo funciona la manera en que tradicionalmente se ha segmentado el conocimiento. Miren, hablando de conocimiento y las maneras de estas transformaciones, quisiera usar esta imagen de las metas del milenio de las Naciones Unidas para el 2015, de reducir al máximo los niveles de analfabetismo.
Y como vemos, están altamente concentrados en el norte de África y en el sur de Asia. Pero ahora vemos aquí una imagen distinta. Es una imagen de gente generando contenidos en Wikipedia de estos nuevos otros habilidades y estas nuevas otras brechas que se están generando en Internet. Y aquí recojo esta idea de Clay Shirky, que plantea que las tecnologías se hacen socialmente interesantes cuando ya son tecnológicamente aburridas. Y esto habla de un desfase que no hay que entenderlo como un karma, sino como una oportunidad entre el aceleradísimo desarrollo tecnológico y el siempre menos acelerado cambio cultural y cambio de práctica. Me parece que es otros analfabetismos del siglo XXI. Ya no es solamente gente que puede leer y escribir, sino que gente que puede generar contenidos y subir contenidos a la red. Yo me pregunto, ¿por qué si el volumen de personas que habla español en el mundo es un volumen importante, no tengo la cifra en este minuto, no guarda ninguna relación con los contenidos que existen en Internet en castellano, que son solamente el 5%? Solamente el 5%. Tenemos una enorme brecha entre acceso y generación de contenidos. Y yo creo que esa brecha es profundamente ilustrativa de cuando los límites entre disciplinas se desdibujan, ¿no? Y vivimos en esta era eco, info, nano, bio, cogno, donde todas las distinciones que estaban tan bien hipersegmentadas hoy día pierden vigencia. Y por eso es tan interesante una noticia que aparece hace pocos días desde la administración finlandesa, el Ministerio de Educación de Finlandia, cuando plantea que van a desaparecer las clases por temas y ahora van a ser por tópicos que son multidisciplinarios, es decir, varios docentes en un aula para discutir. Mi segundo oxímoron es el mundo es plano, este concepto de Freeman que nos decía que todo está más cercano, ¿no? Y que las globalizaciones ya no son de los gobiernos ni de las empresas, sino que son de las personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí aplica perfecto la metáfora de Bauman con esto de lo líquido,